La pacifista y princesa Diana de Gales, constituye una de las personalidades más importantes en la historia de la corona británica, debido a su sencillez y obras caritativas, que realizó hasta el día de su desaparición física. Diana de Gales, cuyo nombre real es Diana Frances Spencer, se convirtió en una figura popular en el mundo después del anuncio sobre el compromiso con el príncipe de la corona británica, Carlos de Gales. Nace el 01 de julio de 1961 en Sandringham, Inglaterra y muere el 31 de agosto de 1996 en París, Francia. Ver artículo, Emilia Pardo Bazán. Sus padres fueron el octavo conde de Spencer, Edward John Spencer y su madre Frances Ruth Burke Roche, hija del 4 barón de Femo y Mauricio Roche, el cual su hija, la princesa Diana, heredó la cualidad de ser una mujer de servicio y de caridad hacia el prójimo. Tuvo 4 hermanos, ocupando el tercer lugar en la familia que comienza con Lady Sarah Spencer nacida en el año 1955, Jane Spencer, 1957, John Spencer, 1960, y Charles Spencer, 1964. Sus abuelas, ocuparon el cargo de damas durante la dinastía de la reina Isabel, la reina madre. La princesa Diana de Gales tuvo que vivir junto a su hermano en un apartamento en Londres, como consecuencia de la separación de su madre con John Spencer en 1969. El divorcio de estas personalidades desató problemas para la familia en la que Frances Roche, madre de la princesa, pierde la custodia de Diana de Gales y de su hermano, por medio de una demanda contra ella, en la que fue otorgada a su padre. Si bien las vicisitudes de la realeza y la aristocracia han despertado siempre una curiosidad que muchos medios de comunicación han procurado alimentar, debe considerarse insólita la inmensa popularidad y estima de que gozó la princesa Diana de Gales, título que recibió tras su enlace en 1981 con el príncipe Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II y heredero de la corona británica. Cuando, tras unos inicios plácidos, el matrimonio hizo aguas entre un cúmulo de desencuentros, acusaciones e infidelidades ampliamente divulgadas por la prensa sensacionalista, la opinión pública mantuvo e incluso acrecentó su simpatía hacia la princesa del pueblo, y denostó en cambio la conducta del príncipe Carlos y la frialdad y rigidez protocolaria de la Casa Real. En 1997, un año después de consumarse oficialmente el divorcio, Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en que los paparazzi a sueldo de los tabloides tuvieron su parte de responsabilidad. La tragedia conmovió al mundo, magnificó hasta la idolatría la figura de Lady Di y sumió a la monarquía británica en un descrédito del que tardaría en recuperarse. Biografía Diana de Gales, Inglaterra 1961 a 1997. Diana Frances Spencer nació en Park House, Sandringham, Norfolk, el 1 de julio de 1961. Hija menor de John Spencer, octavo conde de Althorpe, y de Frances Ruth Roche, creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus 2 hermanas, Sarah y Jane, y su hermano menor, Carlos. Pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. En 1968, tras el divorcio del matrimonio Spencer, la pequeña Diana quedó bajo custodia paterna, y aquel mismo año ingresó en la escuela de King's Lynn. En 1970 se trasladó al internado femenino de Riddlesworth Hall, y en 1973 ingresó en Westgate, otro internado en el condado de Kent. Entre 1977 y 1978 estudió en Suiza y finalmente se estableció en Londres. Allí trabajó para varias empresas hasta que en noviembre de 1977 conoció al príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero del trono británico, a quien se unió sentimentalmente 2 años después. El 24 de febrero de 1981 el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial de Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos. Desde ese momento Diana trasladó su domicilio a Clarence House, residencia de la reina madre. La boda de la pareja, que se celebró el 29 de julio de 1981 en la Catedral londinense de St. Paul y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury, se convirtió en un acontecimiento de amplísima repercusión internacional, retransmitido por televisión a 700 millones de espectadores. En Londres convocó a más de 1 millón de personas, y no faltaron a la ceremonia los principales miembros de la aristocracia europea y 170 jefes de Estado. Por su enlace con Carlos, príncipe de Gales, Diana recibió el título de princesa de Gales, si bien su familiaridad y simpatía popularizó enseguida entre sus súbditos el apelativo, Lady Di.
El 21 de junio de 1982 la flamante princesa dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, en el Hospital Saint Mary de Paddington. Aquel mismo año Diana de Gales efectuó su primer viaje oficial en solitario para asistir al funeral de la exactriz y princesa de Mónaco Grace Kelly. En abril del año siguiente, Diana acompañó al príncipe Carlos a Australia y Nueva Zelanda, en el que fue el primer viaje oficial de los consortes. El segundo hijo de los príncipes de Gales, Enrique, nació el 15 de septiembre de 1984. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente. Hasta 1985, los príncipes de Gales no mostraron desavenencias en público, pero a partir de 1986 la prensa sensacionalista británica comenzó a divulgar indicios de crisis matrimonial. A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, lo cierto es que cada vez se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario, y en mayo de 1992, después de regresar de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación. La publicación de un libro de Andrew Morton sobre Diana, en el que el autor se reafirmaba en la tesis del fracaso matrimonial, y la confirmación de que su marido Carlos de Inglaterra mantenía una relación con su vieja amiga Camilla Parker Bowles, convirtieron en noticia las especulaciones de los meses anteriores. A principios de diciembre de 1992 los príncipes de Gales se separaron, salió a la luz la relación sentimental de Diana con James Gilbey y se desató una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre los defensores de la princesa y la Casa Real Británica. Algunas fuentes revelaron entonces que tanto el príncipe Carlos como Diana de Gales reclutaron periódicos nacionales para publicar sus propias versiones sobre el detonante de la ruptura. El matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo de 1994, y el 29 de febrero de 1996 Diana aceptó divorciarse de Carlos. En los años siguientes a la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en multitud de actos en favor de los sectores más marginados de la sociedad. Entretanto, la prensa sensacionalista había explotado todas las facetas imaginables de su vida privada. La propia Diana llegó a reconocer su adulterio y la lista, real o inventada, de los amantes de Lady Di fue creciendo. A James Gilbey se unieron los nombres de Berry McNackey, Philip Dunn, Oliver Howe y James Hewitt. El último hombre con quien se relacionó a Diana fue el millonario de origen egipcio Daoudi Al-Fayed. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997 ambos perdieron la vida en un aparatoso accidente de automóvil, cuando trataban de evitar a los paparazzi y circulaban a gran velocidad por el túnel del puente del Alma en París. Al-Fayed murió en el acto. Diana Spencer fue llevada al hospital de la Pitié-Salpêtrière, donde falleció pocas horas después. La Casa Real Británica, que al principio mostró no pocas reticencias, accedió al reclamo popular y celebró en su honor un soberbio funeral en Westminster, que fue retransmitido en directo por televisión y al que asistieron cerca de 2 millones de personas. La vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue tema recurrente de la prensa rosa y de los tabloides sensacionalistas y objeto continuo de atención no solamente entre los súbditos británicos. La llamada Diana manía, en efecto, se extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales, e incluso su peinado y su modo de vestir fueron imitados hasta la saciedad. Según la revista Majesty, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de los artículos que utilizaba. Su popularidad acabó siendo inversamente proporcional a la de su marido, fue siempre considerada una madre ejemplar, y tras su muerte hubo incluso propuestas de canonización que, finalmente, fueron desestimadas. Diana de Gales, Inglaterra, 1961 a 1997.